Un buen día a nuestros estudiantes de cimentaciones. A petición de un comentario que veo ahí en el aula, bueno, en la plataforma, perdón, de las clases en línea, pues me estaban preguntando un poco sobre detalles de el acero para lo que son las zapatas. Vamos a tratar de responder esa pregunta haciendo la clase de hoy en el pizarrón. Bueno, para empezar, recuerde algo. Hemos estudiado, digámoslo así, 3 tipos de zapatas simples en este curso, viendo nuestro manual de clases. Voy a dibujar aquí en planta cada una de estas zapatas. La primera, la más sencilla, la zapata concéntrica. Aquí está su apoyo, su columna. Tengo la otra zapata, decimos que es de las más caras, la dibujamos así. El apoyo está cabal a una arista, una zapata aristada de arista. Y tengo también una zapata donde la columna está en la esquina. Bueno, tal vez por cuestión de simplicidad, si yo hiciera aquí, colocar a los ejes X y Y, bueno, por espacio lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, esta zapata veo que en X y Y es esta situación, en X como en Y. Viéndolo por acá o por acá, voy a ver columna zapata, columna zapata. Cuando yo aplico carga y se deforma, me queda una carita feliz, ¿sí? Aquí tengo compresión, tensión, perdón, es al revés, disculpe, voy a corregir esto, perdón un momentito, aquí tengo la tensión, compresión, compresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tensión está en la parte de abajo, es una zapata, y aquí viene la pregunta, que tanto en el sentido X como en el sentido Y, la voy a ver así. Vamos a poner aquí nuestra línea de corte, y bueno, tratemos de sacar alguna conclusión aquí. Bueno, como veo que tengo tensión en la parte de abajo y en la parte de abajo, tanto en X como en Y, únicamente voy a necesitar una parrilla en la parte de abajo. Pero un detallito importante, y eso es en atención a la pregunta. Fíjese que el acero no tiene que quedar expuesto al suelo. El acero tiene que llevar recubrimiento. Pongamos acá, acero tiene que llevar su recubrimiento. El mínimo, 3 pulgadas igual a 7.5 centímetros. ¿Dónde va este recubrimiento? Obviamente este recubrimiento tengo que dejarlo acá, tengo que dejarlo acá y acá. O sea que diríamos que el suelo es esta parte. Hagamos un asurado de suelo, una textura de suelo, un hatch, digamos en AutoCAD, a ver si se alcanza a ver. Aquí está el suelo. Quiere decir que tengo que dejar algunos sacos o algunos apoyos para que la parrilla quede perfectamente a 7.5 centímetros de altura respecto al suelo. Hablábamos que, por ejemplo, lo que puedo hacer es colocar unos cilindritos acá como una varilla. Si hiciéramos de esto un detalle más grande, quiere decir que aquí podríamos colocar una varilla, por ejemplo, una varilla
número 2, ¿verdad? Sabemos que este es 2/8 de pulgada, igual a una varilla de 1/4 de pulgada. Voy a colocar, por ejemplo, puedo tomar desecho de PVC. Voy a fundir su basecita. Y ojo, la altura esta. Es el recubrimiento. ¿Sí? Esta altura es el recubrimiento. Voy dejando esto debidamente espaciado para que cuando yo coloque la parrilla, ¿sí?, quede a la altura del recubrimiento como separación de la parrilla con el suelo, ¿sí? O sea, no voy a colocar la parrilla directamente en el suelo, no. Tengo que dejar un espacio que es el recubrimiento. Recubrimiento mínimo, 3 pulgadas, 7.5 centímetros, ¿sí? Esa es la separación que tengo que dejar acá. Como lo tengo acá, también tengo que dejar ese recubrimiento a los lados, ¿sí? Dese cuenta, esos detallitos importantes. Las varillas no van a llegar justo al rostro del concreto de la zapata, no. Hay que dejar el recubrimiento y tengo entonces aquí esta situación. Bueno, fíjese que lo que estoy haciendo aquí como dibujo, esto es un detalle en elevación. ¿Sí? Esta es la elevación. Si hiciéramos una planta, o sea, voy a proyectar esto en planta, muy a la vieja escuela de dibujo, perdone usted, pero no por eso efectiva. Voy a dibujar, por ejemplo, aquí esta zapata. Y ojo, voy a empezar a dibujar la parrilla. Ahora, vea una cosa. ¿Cómo tengo que hacer estas parrillas? Perdón, aquí ya me torcí. No siempre está bien nivelada la melamina del pizarrón. El mismo recubrimiento, miren, lo tengo de aquí del concreto a donde empieza la varilla, lo tengo también aquí. Ahora, ojo con algo. Fíjese que estas varillas, si tuviera aquí esto como los marcadores, voy a poner una parte abajo y otra encima, ¿sí? Diríamos que aquí voy a empezar sobre esta varilla y empiezo a colocar mis varillas, ¿sí? Hasta que voy formando esta parrilla de acá. Pero ojo con un detalle. Por armado nunca las voy a dejar así. Digamos que esto esté cabal, digamos esto llegue perfectamente a cubrir la otra. No, tengo que dejar un poco salida esta varilla con esta otra, mire. Tiene que formarse un pequeño cruce, ¿verdad? ¿Cuánto es la pregunta? Bueno, se deja esto lo suficiente para poder hacer un armado. Por ejemplo, que usted estuviera trabajando con hierro de 1/4, bueno, es muy pequeño, digamos un hierro de media pulgada, por ejemplo. Si trabajáramos con hierro de esa medida, pues lo que yo tengo que hacer, si estoy trabajando con alambre de amarre, tengo que dejar lo suficiente para que yo pueda cruzar, digamos, mi alambre de amarre y hacer las uniones, ¿sí? Si lo dejo así, el alambre de amarre no va a amarrar, valga la expresión. Lo que pasa es que tengo que dejar
estos cruces para que el alambre de amarre se sujete en estas partes de la varilla y yo pueda amarrar la unión de estas dos varillas de acero. O sea, por eso dejo, digamos, estos cruces de acá. Hago mi amarre, hago el amarre, etcétera. Tengo que ir haciendo todos estos amarres. Ahora, la separación, digamos, del acero acá, por ejemplo, si nos damos cuenta, estábamos hablando aquí de X y Y. Aquí está Y y aquí está X. La separación del acero en X, ¿sí?, va a depender de la cantidad del momento en X. Y la separación del acero en Y va a depender de la cantidad de momento en Y. ¿Sí? Si en ambos casos resulta que la cantidad de acero que me da el acero mínimo es mayor que lo que me da el acero a flexión en X y Y, pues obviamente lo que va a hacer es una zapata con acero mínimo. Y si voy a colocar acero mínimo en X y Y, lo que voy a dejar aquí van a ser cuadros, ¿sí?, donde por ejemplo X y Y del cuadro va a tener la misma medida. Pero si por ejemplo resulta que la cantidad de momento en X me da un acero mayor que el acero mínimo, pero aquí va acero mínimo, si aquí se necesita más acero, digamos, para este momento, si estoy flexionando, digamos que esto está flexionando aquí, ¿sí? ¿Cuál es el acero que funciona? Es este. Generalmente aquí está el momento, este es el acero paralelo que me resiste estos momentos de flexión. Este de acá, X es en X, en Y, este es el acero en Y. Son paralelos, no hay problema. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Si aquí necesito mayor cantidad de acero que el acero mínimo, ¿sí?, estos aceros, ¿qué puedo hacer? Los puedo dejar un poco más juntos, ¿sí? Quiere decir que tengo mayor cantidad de acero por franja de 1 metro o por franja unitaria de metro, ¿sí? Entonces aquí ya voy formando rectángulos, ¿verdad? Aquí está esto más junto, aquí está esto más separado. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el cálculo y especificación del concreto? Recuérdese que esa separación entre aceros de varilla me delimita el diámetro del agregado grueso. Si revisamos nuestras notas de materiales de construcción en diseño de mezclas, el comité 211.1, en el paso 2 de diseño de mezclas, dice que el diámetro del agregado grueso depende de la separación entre formaleta o entre cimbra, del espesor de losa o 3/4 de la separación del acero. De adrede no les dije las dos primeras para que usted busque si es 1/5 o 1/3 de separación entre formaletas o si es 1/5 o 1/3 de espesor de losa. O de repente estoy confundido. Verifique usted, por favor. Lo que sí le digo, 3/4 de separación entre varillas. ¿Cuál de los 3/4? Si aquí tengo más separado y aquí más junto, va a ser 3/4 de la condición más junta o más crítica. ¿Para qué? Lo que va a pasar es que voy a hacer un poquito más pequeño el piedrín para que pueda pasar ese concreto y no se atasque el piedrín en la parrilla de mi zapata. Entonces, ojo con esto. Dese cuenta entonces que aquí yo ya estoy jugando con estos detalles de mi acero de armado. Y en general esto lo voy a aplicar a estas zapatas de acá. Antes de pasar con esta generalidad, como le digo, lo puedo aplicar en las otras zapatas y en lo que sea acero para cimentación. Un detallito importante, el detalle de la columna. Se recuerda aquí una cosa muy interesante. Lo primero que yo construyo en cualquier edificio, en cualquier estructura de marco, por ejemplo nuestro edificio de ingeniería, primero construyo zapatas, después construyo columnas, después construyo vigas y por último construyo las losas, ¿sí? Pero en diseño es al revés.
primero diseño losas, después diseño vigas, después diseño columnas y después diseño zapatas. Ojo con este orden que acabo de decir del diseño. Es lo que usted ve en el orden del 3/18/2019. También lo tiene el 2014, ¿sí? Fíjense que ahí vemos que capítulo 5, por ejemplo, tengo las condiciones de carga. Capítulo 6, el siguiente capítulo dice diseño de losas con refuerzo en un sentido, ¿sí? Siguiente capítulo, diseño de losas con refuerzo en dos sentidos. Después, diseño de vigas. Sigo después con diseño de muros, diseño de columnas y después diseño de zapatas. O sea que ese código va en el orden lógico del diseño, no de la construcción, ¿sí? Entonces, viendo estos detalles, hablábamos aquí un poquito de la situación del acero. Entonces, en cuestión constructiva, ojo con esto. Ahorita me salí del tablero de diseño de AutoCAD, de la computadora. Ahorita me voy al campo. Tengo que chequear a nivel de supervisión que este corte esté perfectamente a nivel. Por eso les digo en clase, o hacíamos el comentario, la importancia de tener equipo de topografía a mano. Sí, que usted disponga de un equipo de topografía. Entonces, ya sea que va usted o con el auxiliar de topografía a chequear que el corte esté debidamente horizontal, ¿sí? Puede que en algún momento necesite hacer hasta un poquito de compactación ahí, ¿sí? Colocar una plancha vibratoria o un vibropisonador dependiendo del área de zapata, ¿sí? Para dejar esto debidamente nivelado. Mucho cuidado con este nivel perfectamente horizontal. Y si está compactado con esa situación, pues yo puedo colocar sin ningún problema estos tacos para que cuando coloque la parrilla me dé el recubrimiento que yo le quiera dar ahí, ¿sí? Entonces tengo que ir chequeando también la alineación de los tacos, ahí sí con mi equipo de topografía, ¿sí? Tengo que ir viendo la alineación de esos tacos, chequeando su altura. Y cuando yo coloco la parrilla, igual, tengo que chequear con mi equipo de topografía que esa parrilla quede perfectamente horizontal, ¿sí? Ese es parte del trabajo de campo y de supervisión de uno de ingenieros, y es el ingeniero residente, ¿sí? Usted es el encargado del proyecto, chequee esos detalles, que quede bien ubicada su parrilla. Bueno, se supone que usted ya chequeó su armado, que quedaron estos empalmes de las varillas para hacer las uniones, y etcétera, etcétera, ¿sí? Si por ejemplo tengo separaciones diferentes, aquí tengo pequeño y aquí grande, no vaya a rotar la parrilla, ¿sí? Se acuerda de eso, ¿sí? Por eso la importancia del plano, donde usted vea, aquí van tales y tales parrillas. Estas no tienen cuadritos, estos de acá no son cuadrados, son rectangulares como los dibujé acá. Bueno, y esta es la orientación. Tengo que chequear que se coloque así la parrilla. Por favor, no la vaya a rotar 90 grados, porque está colocando la separación incorrecta, la cantidad de acero incorrecta. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ahí es su checklista, ¿sí? Su listadito. Bueno, ya están las parrillas, tienen que ir orientadas así, así, así y así, ¿sí? Mucho cuidado con esa orientación. Si no, tenemos un problema de que colocamos mal las parrillas para las zapatas, ¿sí? Tengo que cuidar también que la parrilla vaya dejando este espacio del recubrimiento a los lados. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué tanta situación del recubrimiento? Muy sencillo. En especial, pensemos que va a ser zapatas, por ejemplo, vamos a la costa sur, ¿sí? El hecho de que vamos a hacer una edificación en terreno que años antes fue utilizado para cultivo de algodón o fue utilizado para cultivo de caña de azúcar, ¿sí?
diríamos que fue una actividad de agricultura la que se dio en ese lugar o fue cafetal, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Básicamente en inicio la cantidad de fertilizante que pudo tener el terreno. Algunos fertilizantes, recuérdese que mucho de eso, bueno, si hablamos de una agricultura, digamos, de alto rendimiento, una cultura expansiva y extensiva, ¿sí? El problema de esa agricultura es que esos fertilizantes a base de químico, por ejemplo, si hablamos de un 16-20-0, un 20-20-0, nitrógeno, potasio y otras cosas allí, el problema es que esos químicos en su momento no son tan convenientes que entren en contacto con el acero de construcción. Pueden acelerar mucho su corrosión, ¿sí? Recuerde que corrosión y oxidación no es lo mismo, ¿sí? Tengo el conjunto de las corrosiones y en ese conjunto está el subconjunto de las oxidaciones. ¿Qué es oxidación? Una corrosión por oxígeno. Puede ser por flúor, puede ser por nitrógeno, puede ser por potasio. Bueno, habrá que verlo en realidad, pero a veces no es tanto que el nitrógeno y el potasio actúen solos. Recuérdese que el suelo tiene humedad. Es la combinación de esas sales con la humedad del suelo que en algún momento puede hacer que ese suelo sea altamente corrosivo. Igual que el agua, necesito evaluar en el suelo el potencial de hidrógeno. Entonces, recubrimiento, esto está relacionado con el potencial de hidrógeno. Tengo que tener a mano el pH del suelo, ¿sí? Y la idea ahí es garantizar que me funcione bien mi acero en la vida útil del proyecto, ¿sí? Si eso no lo controlo, no se asuste si en algún momento nos quedamos sin acero en la cimentación. No hay peor cosa que en algún momento, fíjese que el edificio que se construyó, pues resulta que tiene un hundimiento. Bueno, ¿será que fue el suelo? No, resulta que es el cimiento. ¿Qué hacemos ahí? Hay que quitar eso y volverlo a hacer. Así como se oye. Claro, puede que no sea de la noche a la mañana, pero puede que no dé para el tiempo de su vida útil. Por ejemplo, era 20 años, resulta que a los 10, 15 años ya tenemos ese problema, ¿sí? No lo vemos en el momento, ¿sí? Lo vemos a mediano o largo plazo, ese tipo de problema. Entonces, por eso es muy importante lo que es su recubrimiento. Otro comentario aquí, por favor, otra notita de campo, que eso sí nos va a ayudar mucho. Cuando yo estoy cortando el suelo para dar este nivel de las zapatas que me lo da el plano, recuérdese que dependiendo del estrato del suelo, hay la colocación de la zapata. Bueno, tengo que perforar 1 metro, 1,20, 2 metros, qué sé yo, para asentar la zapata. Si usted sabe que aquí tiene un poquito de suelo orgánico o alguna cuestión de esas, o que en su momento hay presencia, rastras o desecho, digamos, de fertilizante, hablando de esto, pues, ¿por qué no deja una pequeña capa de selecto? 10 centímetros, por ejemplo, debidamente compactada, y sobre esa capa de selecto, entonces, ya nivelada, usted coloca estos tacos que hablamos acá, para colocar la parrilla, y encima de esto el concreto, ¿sí? Eso si su presupuesto lo permite. A la larga estamos tratando de jugar por el lado seguro, de que la inversión que se hace en ese tipo de obra, pues nos rinda el periodo de vida útil, ¿sí? Imagínense si eso es en el Estado, ¿sí? Veamos, por ejemplo, ahorita el problema que se dio ahorita para Semana Santa del Libramiento Chimaltenango, otra vez problema con el muro de contención, ¿sí? La cuestión es que eso nos cuesta tiempo y dinero, y esa cuestión de tiempo lleva la molestia social, ¿sí? Lleva, digamos, que la población no le pierde confianza al Estado, ¿sí? Miren a estos aquí o allá, ¿sí? Y otra cosa, si esto es necesario, ¿de dónde voy a sacar ese dinero para hacer ese tipo de reparaciones? Bueno,
hasta cierto punto con un poco, digamos, de burla, con un poco, digamos, de cinismo, puede que alguien del gremio de ingenieros civiles diga, bueno, ¿de qué te preocupas? Mejor si pasa eso, tenemos trabajo. Nosotros los ingenieros civiles, es cierto, vamos a tener más trabajo reparando los errores de los otros, ¿no? El problema es que ese dinero a la larga, si no es por préstamo, viene por bonos, ¿sí? Viene por préstamos internos, que al final, ¿qué genera eso? Inflación. Tanto quien diseñó mal, como por ejemplo los diputados en el Congreso, el presidente que esté de turno, todos al final, cada vez nuestro dinero compra menos. ¿Por qué? Por ese problema inflacionario, por estar pagando, por estar sacando dinero para reparar la infraestructura que en su momento no debió haber tenido este problema, pero como ingenieros fallamos, ¿sí? Fallamos y eso implica que comprometemos grandemente nuestra economía, no solo la nuestra, comprometemos la economía nacional si ese es un proyecto de infraestructura pública. Mucho cuidado con eso, por favor, ¿sí? Ahí sí hay que ser bastante cuidadoso y celoso, ¿verdad? Recuerde que el prestigio va a ir de por medio. Por ese lado, y ahí hay una tergiversación muy malintencionada. Algunos maestros de la vieja escuela de ingeniería decían lo siguiente: en un país como Guatemala, donde no sabemos si va a haber mantenimiento o no, ¿por qué no sobrediseñamos un poco? Qué bien dijo, por ejemplo, un grupo en el Congreso, eso me permite más comisiones. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahí se tergiversó la idea original. La idea de meter un poquito más de dinero en infraestructura pública en su momento era garantizar que esa obra funcionara de mejor manera, con o sin mantenimiento. ¿Y cuál era la idea? Tratar de bajar la inflación. Pero si en algún momento en esas comisiones se sobrevalora más y más dinero, el problema es ese, inflación. Muy bien. Seguimos con esto y sale precisamente la naturaleza del suelo, su acidez, su potencial de hidrógeno, que esa es la idea del porqué de ese recubrimiento, que puede ser mayor del mínimo para garantizar que me funcione bien ese acero. Si el acero se empieza a corroer, se hincha, se empieza a descascarar, se empieza a desintegrar. Estructuralmente eso ya no funciona. Los mejores ejemplos que vemos son las famosas adarajas, cuando veo las varillas sobre las losas de las viviendas pensando que en algún momento van a hacer otro nivel, pero nunca se les dio mantenimiento a ese acero expuesto. Al inicio vemos que eso se corroe y después vemos que ese acero se empieza a hinchar y viene la estación de lluvia, filtración, ¿sí? Toda una serie de goteras que molesta al habitante. Otro detalle aquí es el siguiente. Pensemos aquí, el acero que viene de la columna. El acero va a venir acá. Ojo, lo que voy a hacer aquí es muy importante. Fíjense que aquí, estas patitas van sobre la parrilla. Esta es la longitud de desarrollo. De la longitud de desarrollo, aquí voy a seguir 1/4 de circunferencia. Y esta parte de acá es el diámetro de doblado. Lo voy a remarcar con otro color. Muy bien. Aquí está el diámetro de doblez o el diámetro de doblado. Recuérdese que es 1/4 de circunferencia. Quiere decir que si hablamos de acero de construcción, nunca voy a dejar un doblez a 90 grados. Voy a hacer una fatiga de acero si dejo esto perfectamente a 90 grados. Tengo que dejarle 1/4 de circunferencia de transición. ¿Para qué? Para no fatigar la estructura cristalina del acero. Es como tener esto. No lo dejo tan a 90 grados, tengo que dejar aquí un diámetro de doblado, para no fatigar el acero en este punto.
Si vemos nuestro material de clase, en los apéndices se recuerda que este diámetro de doblado o de doblez depende del calibre o del grosor de la varilla. Por ejemplo, 61 centímetros para la varilla número 18. Imagínense, 61 centímetros para la varilla número 18. Estamos más o menos hablando de esta distancia, miren. Creo que ni siquiera se alcanza a ver en la cámara. Vamos a ver. Sí, aquí está. Está entre mis dos dedos índices. Este es el diámetro de doblado para una varilla número 18, o sea, 18 octavos de pulgada. 2 1/4 pulgadas, ¿sí? Bueno, entonces sale por esta situación de aquí. Bueno, con esto ya vamos a ver algunas puntualidades para cada una de estas zapatas, para ir tratando, por favor, de ir concluyendo con esta clase que tenemos acá. Voy a quitar esto. Ahora miremos esto, recordatorio. Recuérdense que esta zapata en X la voy a ver así, en X, y en Y la voy a ver igual que la anterior. Cuando hablo de elástica deformada, se recuerde que aquí estamos asumiendo esto. Ahora aquí está la compresión y la tensión. ¿Por qué? Recuérdese que el diagrama de suelo llega hasta aquí, y es como que tuviera una mordaza, y es como que yo hiciera esto. Mire, con esta regla, digamos que aquí está mi suelo, es esta mano, y esto se deflecta de esta manera, ¿sí? Tensión y compresión. Pero esta se sigue deformando de esta manera. Tensión al revés y compresión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta zapata, para este momento acá, necesito una parrilla, necesito acero aquí. Precisamente para este momento en X. Pero no puedo dejar solo las varillas de esta manera. Tengo que dejar acero mínimo en este sentido para que se forme una parrilla, para que estas varillas sujeten a estas que están trabajando con este momento, ¿sí? Pero veamos acá. Esto me implica que tengo que construir otra parrilla. La voy a hacer con rojo. Donde son estos aceros de acá, miren, los que trabajan con el momento en Y. Pero no puedo dejar los aceros así nada más. Acero mínimo para unir estos aceros. O sea que cuando yo hago este tipo de zapata, por ejemplo, que yo hiciera aquí una vista pongamos aquí que esta es elevación en el sentido X, y quisiéramos acá, por ejemplo, perdón que le estoy dando la espalda, una elevación en Y, quiere decir que voy a ver una zapata que tiene una parrilla acá, ¿sí? Es la parrilla que tengo en azul, más esta parrilla de acá.
¿sí? Ahora, ojo con algo. Entonces, ¿cómo van a ir los recubrimientos? Pongamos aquí R de recubrimiento. Necesito recubrimiento de la parte superior a la parrilla. También lo necesito acá. También lo necesito acá. Y lo necesito acá. ¿Sí? Llevo recubrimiento aquí. Llevo recubrimiento acá, de aquí para 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 acá y de aquí para acá. ¿Sí? Recubrimiento, 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 recubrimiento y recubrimiento. Entonces, dependiendo de la cantidad de varillas de la columna, usted podrá dejar algunas varillas. Bueno, la cuestión del recubrimiento, fíjese que no le va a permitir dejar varillas en esta parte de abajo, ¿sí? Aquí sí tengo que colocar el acero de esta manera. ¿Por qué no coloco? Bueno, a menos que se diera un acero pequeño y que tuviera suficiente recubrimiento para cubrir el diámetro de doblado de la varilla, generalmente prefiero dejar el acero, ojo, es un criterio, no es el único, prefiero dejar el acero apoyado en la parrilla de la parte de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo todo este grosor para el diámetro de doblado dependiendo del calibre o del tamaño del diámetro de las varillas de mi columna, ¿sí? Imagínense que tenemos una varilla muy grande, o sea, muy gruesa, y la quiero apoyar en esta parrilla superior que está en rojo. El problema es que no se vaya a salir del concreto. O ensancho un poquito acá, o mejor la coloco en la parte de abajo o en la parrilla inferior. ¿Sí? Es un criterio que puedo seguir. Ahora, si insisto, si quiero dejar de los aceros de la columna en esta parte de arriba, ¿sí? Mucho cuidado con el recubrimiento. Puede que tenga que aumentar el recubrimiento si quiero hacer eso. Si no lo quiero hacer, mejor todo hacia abajo. Se va a dar cuenta que esto que estamos hablando se va a complicar acá. Aquí tengo que tener mucho cuidado. Bueno, viendo esto, pasemos a hablar de esta complicación que estoy mencionando en este momento. Vamos con esta última zapata. Tanto en X como en Y, lo veo de esta manera. Su deformación, aquí tengo compresión, tensión. ¿Qué va a pasar con esta zapata? Que únicamente va a llevar una parrilla arriba. Diríamos que es la antítesis de la zapata concéntrica. O sea que únicamente voy a necesitar hacer esto, como la primera zapata. Eso es lo que yo voy a ver en planta, pero la diferencia la va a ver ahorita cuando yo haga las elevaciones. Luego dijimos que esto es en planta. Voy a tratar de dibujarlo bien, perdone. Lo que yo voy a ver aquí es una parrilla. ¿Sí?
Entonces, la misma historia. Recubrimiento, 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 ojo, recubrimiento de la parte superior de la varilla, recubrimiento y recubrimiento. ¿Sí? Ahora, ojo con algo. Imagínense que yo traigo acero acá. Vamos a hacerlo aquí. Voy a modificar un poquito esto. Piense usted que aquí voy a traer, por ejemplo, mi varilla de acero. Y aquí no tengo otra parrilla donde apoyarlo. Aquí el acero, me guste o no, tengo que apoyarlo en esta parrilla. Acero, diámetro de doblado y longitud de desarrollo. Tengo que chequear que este espesor de acá, o que este recubrimiento, proteja a este acero de la columna que se va a apoyar en esta parrilla arriba de esta zapata. ¿Sí? No sea que al hacer esto me quede fuera del concreto. No, tengo que ver que esto me quede adentro del concreto. Y ahí sí tengo que tener mucho cuidado a la hora de que estoy haciendo el plano, por favor, para que no quede en posición de vulnerabilidad ese tipo de acero. Voy terminando la clase con un comentario. Cuando yo dibujo esto en elevación, la idea es esta. Aquí va mi varilla de acero, por ejemplo, las estrías, ¿verdad?, de la varillita de acero, y sobre estas varillas, ¿sí?, la cama de varillas, yo voy colocando encima esto. Aquí van las otras varillas, mire. En algún momento, esto es lo correcto, lo más sencillo. En algún momento, cuando yo he pedido a veces tareas de plano, alguna vez me topé con esto. ¿Alguien dibujó esto así, mire? Y estas varillas de acá las dibujó aquí. ¿Por qué no es correcto dibujar esto último? Quiere decir que usted va a ir cortando pedacitos de acero, y en vez de hacer estos empalmes acá, usted está haciendo esto, mire. Se puede hacer, se podría hacer, pero quiere decir que al hacer esto, usted tendría que cortar el pedazo. Digamos, aquí hay dos varillas, habría que cortar un tercer pedazo, otro pedazo, ¿sí?, y los voy uniendo, por ejemplo, con soldadura. Ni siquiera lo puedo utilizar alambre de amarre, porque no hay cómo amarrarlo. La opción que me queda es unir con soldadura, ¿sí? Tengo que unir, por ejemplo, van aquí mis camas de varillas, y todas esas camas las voy uniendo con pedacitos, 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 pedacitos. ¿A qué horas hago eso? Lo más sensato es que pongamos una varilla sobre otra y las amarremos, ¿sí? ¿Se podría hacer esto? Sí se puede hacer, pero tenemos dos problemas. El primero ya nos dimos cuenta, el tiempo. ¿A qué horas corto y ajusto? Mucho cuidado con la supervisión, se va a disparar mucho la supervisión del armado de ese acero. Y el otro segundo problema es que, recuérdese que donde hago soldadura, lo que se va a potenciar es la corrosión, ¿sí? Donde tengo soldaduras, el problema futuro es corrosión. Cada vez que hago estructura metálica, ¿dónde empieza mi mantenimiento? Donde están las uniones con soldadura. Bueno, y voy a colocar eso en el suelo, no lo voy a ver. Y hablábamos al inicio, resulta que ese suelo fue utilizado para agricultura, ¿sí? Potencial de hidrógeno que no es conveniente de ese suelo. Entonces, yo diría que mejor será no utilizar soldadura y montar una varilla sobre la otra. ¿Para qué? Para evitarnos esa corrosión que nos puede dar alguna sorpresa a futuro. Entonces, viéndolo así, mejor si no hacemos esto.
no solo mucho trabajo, sino vulnerabilidad por corrosión. O sea que si hiciera un pequeño planito de esto, ¿cómo se tendría que ver esto? Digamos que aquí usted colocó las varillas principales. Estas no las cortó. Me refiero a esto. Pero para hacer esto usted está cortando segmentos de varilla y las está uniendo con soldadura. No solo chequear que eso quede bien alineado, que no se distorsione por soldadura, se puede hacer, pero mucho tiempo. ¿Sí? Y además hay que ver que eso case bien, que esté bien hecho el corte, rellenar con soldadura ambos lados, ¿sí? Ahí necesito, además del maestro que corta y arma el acero, voy a necesitar un equipo de soldadores profesionales, y no cualquiera, alguien que trabaje soldando acero de construcción. Recuérdese la regla empírica, cuando estamos uniendo acero por soldadura, si estoy uniendo acero grado 40, voy a utilizar material de aporte grado 30, grado 33. El esfuerzo de trabajo del material de aporte, del electrodo, menor que el del acero de construcción. ¿Por qué? Para no alterar la estructura cristalina por calentamiento. Ese es un detallito, regla empírica, no es la generalidad, ¿sí? Cuestión de prevención. Y además que dependiendo del calibre de la varilla que usted va a unir con soldadura, si fuera necesario, ¿sí? También así el calibre del electrodo. Y dependiendo de ese calibre y del esfuerzo de trabajo del electrodo, la cantidad de corriente, la capacidad del equipo de soldadura, ¿sí? Entonces esas ya son otras cosas, como dirían ahí en la calle, esos ya son otros 50 pesos, pues. Muy bien, espero que esto sirva para aclarar esta pregunta. Muchas gracias y con permiso.